Buenas tardes, hoy estamos haciendo algo totalmente distinto, casi totalmente distinto, porque todavía tenemos algunos recursos. La idea de predicar y de compartir con ustedes todos sentados sin las comodidades y sin varios de los recursos que siempre tenemos para poder adorar al Señor o servirle. Eso nos ayuda a entender que no se trata de la comodidad, no se trata de los recursos, no se trata de la bendición, se trata de Dios. Se trata de que nosotros estamos buscando, procurando agradar a Dios y conocer cada día más su amor, que es profundo, que nosotros realmente podemos tener muchos años en los caminos del Señor y nunca entenderemos a cabalidad la profundidad del amor de Dios. Como decía el apóstol Pablo en Efesios, es imposible que nosotros con nuestra capacidad limitada podamos entender su anchura, su altura, su profundidad y su longitud. Ese amor excede todo conocimiento. Nosotros no podemos en lo absoluto tener una idea de la grandeza del amor de Dios. Y no podemos limitarlo a las bendiciones, no podemos limitarlo a lo que nosotros conocemos aquí en la tierra. Si nosotros conocemos a alguien que nos quiere mucho, eso no es nada comparado al amor de Dios. Si nosotros tenemos a alguien que es muy generoso con nosotros, eso no se compara con la gracia de Dios. Si nosotros conocemos a alguien que es justo y que tiene compasión de nosotros, no se compara a la misericordia de Dios. Eso va más allá de nuestro entendimiento. Entonces, la idea de compartir la palabra del Señor o de hacer un culto en unas condiciones un poco distintas es nada más una pequeña probadita de ver para nosotros mismos, entendamos que no se trata de comodidad, sino que se trata de Dios. Si venimos a un lugar que tiene todas las comodidades, se trata de Dios. Y si vamos a un lugar donde no hay ninguna comodidad, pero está la presencia del Señor, se trata de Dios, porque todo se trata de Dios. Y no me adelanto a la prédica del otro domingo porque la hice las dos juntas, pero nosotros tenemos que ir entendiendo poco a poco la verdad del cristianismo y no equivocarnos porque tenemos la tendencia a hacerlo por todo el sistema que lo ha montado de esa forma. Ustedes tienen sus Biblias, ¿no? En el Evangelio según San Juan, el capítulo 6, al principio narra acerca de la alimentación de los 5,000. Y entendemos lo que hemos conocido de ese pasaje, que son mucho más, porque hablaba de 5,000 hombres. O sea, y obviamente en toda congregación, ejemplo como este de aquí, las mujeres duplican, triplican y cuatruplican lo que es la cantidad de los hombres. Así que si había una alimentación en Tiberias, que fue el lugar donde Jesús alimentó a esa multitud, de 5,000 registrados como hombres, era mucho más grande. Pero no se trata de ver la cantidad y volumen, porque de hecho yo voy a compartir algo que va básicamente en contra de esto. Después de los primeros versículos del capítulo 6, donde se narra la alimentación de los 5,000, está el pasaje donde Jesús camina sobre las aguas y llega al otro lado, que es Capernaum, con la barca y los discípulos. Entonces, estando allá, Dios pone en el corazón de Jesús una prédica que es la prédica más atrevida, más fuerte y más controversial que pueda haber hablado jamás el Señor Jesucristo. Jesús predicó acerca de la purga del cristianismo, hacer una purga, pero obviamente no lo dijo así, pero lo hizo. Era una palabra dura que haría que los flojos se fueran, así como Gedeón con los 300 cuando Dios le dijo que se fueran los cobardes en la noche. Porque el cristianismo no se trata de muchos seguidores, no es como la política, el cristianismo es un grupo selectivo, VIP, para personas realmente interesadas. Yo sé que VIP o VIP es Very Important Person, pero aquí sería Very Interesting Person, o sea, personas realmente muy interesadas. O sea, si tú vas a seguir a Jesús, tiene que ser alguien que está muy interesado en Jesús, porque si no, entonces no te funciona. Jesús hace su purga de quitar de en medio a quienes solo ven lo terrenal. De hecho, Él se separa
de la multitud que alimentó en Tiberias porque lo querían para hacerlo rey en lo terrenal. Eso lo vemos en el versículo 15 del capítulo 6 de Juan. Pero él vino como rey para que seamos parte de su reino. La gente quería tomarlo a él por rey, un rey terrenal, pero él ya era rey. Y él venía a presentarnos el reino. Recuerdan la prédica de Jesús siempre fue: el reino de los cielos se ha acercado, y lo estaba diciendo el rey. Entonces, él nos estaba invitando a su reino, y era una contrariedad de que la gente quisiera hacerlo rey de Israel en ese momento porque era el profeta, porque los había alimentado. Entonces se había malentendido ese detalle. Jesús, vamos a ver ahora del versículo 26 en adelante, que Jesús parte de la demanda de la multitud, o sea, de la petición de la multitud de mostrar una señal. Y ellos eligen el ejemplo, el peor ejemplo para ellos, ¿no? Porque fue el ejemplo del maná como una señal de Dios. Jesús empieza, esos es versículos 30 y 31, Jesús empieza a demostrarle que la señal es Él, el verdadero maná, el verdadero pan. Paro aquí de lo que estoy leyendo porque quiero ya compartirles algo personal acá, directamente para nosotros, y es que nosotros constantemente malentendemos a Jesús, y eso nosotros podemos criticar a los judíos que no aceptaron a Jesús como el Salvador, como el Mesías, porque ellos esperaban otro Mesías. Pero nosotros tenemos un problema, que nosotros nos creamos otro Jesús. Nosotros nos creamos otro Dios y otro Mesías. O sea, nosotros nos creamos en nuestro cristianismo un Dios o un Mesías conforme a mi gusto y a mis preferencias y a mis necesidades, a lo que yo entiendo de necesidades. Pero Dios viene para hacer una liberación, por decir un ejemplo, al pueblo de Israel, que Nicodemo no entendía cómo era que el Mesías venía a dar una libertad no de los romanos, sino una libertad del pecado. Es algo inentendible que Dios te quiera a ti librar de algo que está más allá de lo que tú quieres ser librado. Tú quieres ser librado quizás de las personas a deudas, quieres ser librado de personas que te oprimen, quieres ser librado de personas que te hacen daño, pero Dios te quiere librar del pecado. Y a veces por librarte del pecado no te libra de cosas que van a pasar en tu vida porque son el proceso de Dios para que tú seas mejor. Entonces nosotros solemos, como el pueblo de Israel, malentender el propósito de Dios. Voy a empezar a compartir con ustedes lo que es el mensaje más controversial de Jesús. Voy a leerlo y luego voy a resaltar algunos versículos solamente. Yo lo voy a leer desde del versículo 22 para que tengamos un poco de sentido de lo que estamos leyendo. Dice: al día siguiente la multitud que había estado al otro lado del mar se dio cuenta de que no había allí estado la barca de Jesús, sino que estaban otras barcas. Voy a adelantarnos y ellos llegaron al otro lado. Versículo 25. Cuando lo hallaron al otro lado del mar, le preguntaron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús le respondió diciendo: de cierto les digo que me buscan no porque han visto las señales, sino porque comieron los panes y se saciaron. Trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, que el Hijo del Hombre les dará, porque en este Dios, el Padre, ha puesto su sello. Es muy profundo y ellos obviamente no lo entendieron, y eso los invito a que lo vean nuevamente en YouTube para que lo analicen ustedes también, porque no es fácil de comprender. Versículo 28, entonces le dijeron la multitud: ¿qué haremos para realizar las obras de Dios? ¿Qué haremos para hacer las obras de Dios? Respondió Jesús y le dijo: esta es la obra de Dios, que crean en aquel que Él ha enviado. Entonces ellos le dijeron: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y que creamos en ti? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Por tanto Jesús les dijo: de cierto les digo que no les ha dado Moisés el pan del cielo, sino mi Padre les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que desciende del cielo y da vida al mundo. Dijeron la multitud: Señor, danos siempre de ese pan. Ustedes, voy a hacer un pequeño alto, es que si ustedes se acuerdan de algo en esta conversación y estas palabras, no sé si recuerdan capítulo 4 de Jesús con la samaritana, que le dijo: el agua que yo te daré te da vida eterna. Y dice ella: dame de esa agua. O sea,
Y dice, yo estoy hablando de mí, no estoy hablando de un agua de un pozo. Entonces, él está hablando que el pan que le manda al Señor, este es el verdadero pan del cielo. Entonces dicen ellos, dame de ese pan. Y Dios nos habla a veces y nosotros no entendemos y seguimos pidiendo lo natural, cuando Dios está hablando siempre, o Jesús en el caso de lo espiritual. Así que tengamos discernimiento y tratemos de escuchar con más calma y poder no emocionarnos y no adelantarnos, sino analizar las palabras del Señor, porque Él nos habla siempre de lo eterno. Y nosotros tenemos pensamientos terrenales, limitados y mortales, que simplemente va a llegar hasta un punto final en la tierra, pero Él habla siempre de eternidad en nuestras vidas. Entonces Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Versículo 36, pero les he dicho que me han visto y no creen. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí y al que a mí viene jamás lo echaré fuera. Porque yo he descendido del cielo no para hacer la voluntad mía, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de todo lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que mira al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y que yo lo resucite en el día final. Entonces los judíos murmuraban de Él porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José? ¿No conocemos su padre y a su madre? ¿Cómo es que ahora dice que descendió del cielo? Jesús les respondió y les dijo, no murmuren más entre ustedes. Nadie puede venir a mí a menos que el Padre que me envió lo traiga, y yo lo resucitaré en el día final. Versículo 45, está escrito en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oye y aprende del Padre viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, sino que aquel que proviene de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto les digo que el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Versículo 48, empieza el mensaje más crudo y ya Jesús viene con una base y luego logra llegar hasta la intención final o principal que Él quería lograr y que le voy a describir ahora más tarde, pero necesito leerle este pasaje. Versículo 48 del capítulo 6 de Juan dice, yo soy el pan de vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. El pan que yo daré por la vida del mundo es mi carne. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús le dijo, de cierto les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, de la misma manera el que come también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como los padres que comieron y murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Dice, estas palabras dijo en la sinagoga cuando enseñaba en Capernaum. Viene entonces, si hasta ahí ha sido fuerte, viene entonces lo interesante. Entonces al oírlo muchos de los discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo, o teniendo siendo consciente de que los discípulos estaban murmurando acerca de esto, les dijo, esto les escandaliza. El Espíritu es el que da vida, la carne no aprovecha para nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida, pero hay entre ustedes algunos que no creen. Pues desde el principio Jesús sabía quiénes eran los que no creían. El mensaje más controversial de Jesús es entrar en una sinagoga y decir primero que Él es más que el maná que Dios mandó del cielo. Segundo, decir que Él es el que Dios envió del cielo. Y tercero, decir que tienen que comer su carne y beberse su sangre. Decirlo en una sinagoga, o igual ya en la última, decirlo
en una congregación a una multitud, eso es muy fuerte, eso es como, se puede tildar de una secta. Pero a mí me llama la atención es la cantidad de veces que Jesús repetía que Él es el pan. La cantidad, y usted puede verlo en el versículo 35 al 56, todos los versículos los repite. Entonces, no solamente es cuando Él dice de cierto les digo, es repetir y repetir. Dice, yo soy el pan de vida, versículo 35. El 48 dice, yo soy el pan de vida. Versículo 51, yo soy el pan vivo. El mismo versículo dice, el pan que yo le daré por la vida del mundo es mi carne. Entonces empieza a cambiar de pan a carne. Entonces, yo soy el pan de vida, ¿no? Entonces el 53 dice Jesús, si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Ese mensaje es muy fuerte. Mi carne, el versículo 54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. 55, mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. 56, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Qué difícil es poder entender este mensaje. Ustedes saben que nosotros lo leemos en la Biblia, sabemos que Jesús murió por nosotros, pero ahí Jesús no había muerto por nadie. Jesús ahí no había resucitado. Jesús simplemente todavía era catalogado como un profeta y eso es entendible que sea una palabra muy fuerte. Ahora, así como ellos no entendieron esto porque no había, llegado a suceder todo lo que tenía que suceder de la resurrección de Jesucristo y después de todo el mensaje de los apóstoles en toda la región, era muy fuerte. Es para nosotros también muy fuerte entender muchas palabras de Jesús acerca de nuestro futuro, porque no ha pasado todavía. Si alguien viaja en un túnel del tiempo o en una máquina del tiempo y llega al pasado y habla con un hombre que hace los telegramas y le dice, yo vengo del futuro y en el futuro va a haber un aparato así que no solamente va a mandar mensajes, sino que tú vas a poder hablar con las personas. No solamente vas a poder hablar con las personas, vas a poder verlas. Y no importa en qué parte del mundo esté, ellos van a hablar en el mismo momento. Y eso no va a ser suficiente, sino que todas las enciclopedias del mundo van a estar ahí, tú puedes encontrarlas. ¿Qué va a decir el hombre del telégrafo? Dice, este está loco. Esto es una tontería, ¿qué estás hablando? Si el Señor nos dijera a nosotros las cosas del futuro, nosotros lo primero que hacemos es cerrar el corazón y no entenderlo. Ahora, ¿cuál era la intención? Y de verdad yo estoy especulando en esta parte, creyendo o pretendiendo conocer el corazón de Jesús. Pero ¿cuál es la intención de Jesús de ponerle tan complicada la cosa a la gente? ¿Por qué no se lo dice más claro? Jesús le dijo a Nicodemo en Juan 3, dice, si te digo las cosas terrenales y no las entiendes, las celestiales va a ser menos. Y esto que está hablando Jesús era algo terrenal, no era espiritual. Y una vez Jesús le dijo, aquí más adelante, le dijo, si a ustedes le ofende esto, imagínense si me ven a mí en el cielo. Ustedes no soportan estas cosas. Yo me pongo siempre a investigar en las diferentes versiones de la Biblia y encontré algo bastante interesante. Y es que, el versículo 60 dice, entonces al oírlo muchos de los discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? 61 dice, sabiendo Jesús en sí mismo, o sea, que él estaba convencido de que sus discípulos estaban murmurando, les dijo, esto los escandaliza. Otra versión dice, esto los ofende. Otra versión dice, se les hace duro aceptar esto. Y otra dice, les molesta esta enseñanza. Miren, a lo largo del tiempo que Dios me permite a mí compartir, yo me he encontrado con que hay varias enseñanzas que Dios me ha dado para compartir con personas y a las personas no les ha gustado la enseñanza, no les parece bien, pero simplemente se está hablando de la palabra de Dios. Entonces yo no soy Jesús como para decirle, te escandaliza esto, te ofende esto. O sea, de verdad a mí me da pesar el que no se pueda comprender. Pero Jesús sí tenía toda la autoridad para decirle, ¿te molesta esta enseñanza? Esto te ofende.
se te hace duro aceptarlo. En estos tiempos, ¿por qué se nos hace mucho más duro aceptar el mensaje de Jesús? Porque el mensaje de Jesús es un mensaje antiegoísta. Y nosotros vivimos un mundo totalmente egocéntrico, donde cada uno piensa por sí mismo y está enfocado y está buscando sus propias metas, aún a pesar de que tenga que pisar a otra persona para llegar a su meta. Y esas cosas son contradictorias con el reino de los cielos. Jesús le dijo una vez a Jacobo y Juan, le dice, en el reino de los cielos el mayor es el que sirve. En el reino de los cielos es diferente, no es como esto. Aquí las autoridades se enseñorean de los demás. En el reino de los cielos las autoridades están sirviendo a los demás. Ahora, como tenía que haber sido originalmente, porque un político es un servidor público, un administrador de la cosa pública para que el pueblo pueda ser beneficiado equitativamente. Pero obviamente sabemos que en la práctica eso no es así. Entonces, nuestra mentalidad viene a ser una competencia a aquellos que quieren agredir nuestra integridad o nuestra seguridad. O sea, todo aquel que quiera abusar de la cosa pública, de los recursos del Estado, del país, nosotros vamos en contra. Entonces tenemos una actitud que va a desarrollar un egoísmo para que entonces, si a mí no me lo dan yo, entonces yo busco por mí mismo. Y se ha vuelto un círculo sin fin, ¿no? ¿Dónde termina todo esto? Pero ya prácticamente es irreparable y ya lo que toca nada más, como dice el Señor Jesús, la restauración de todas las cosas, que eso será cuando Él venga nuevamente. Pero regresando a este mensaje que es tan controversial y tan complicado y que de hecho fue el mensaje que hizo, mira, versículo 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! No estamos hablando de que los seguidores, discípulos, lo que estamos en el estudio bíblico sabemos que habían 3 círculos que eran los seguidores, los discípulos y los apóstoles. Entonces, los apóstoles, y de los apóstoles estaban Pedro, Jacobo y Juan, que era el círculo más pegadito ahí con Jesús por la decisión de Dios. Pero no estamos hablando que los seguidores se fueron, estamos hablando que discípulos se fueron, se apartaron, simplemente por no entender el mensaje, simplemente porque no pudo discernirse o simplemente porque Jesús estaba haciendo una purga, estaba haciendo una selección. Ahora, ¿qué es una purga? Una purga, o sea, hay 3 definiciones, hay la farmacéutica, la médica, hay la legal, que tiene que ver con eventos legales, y hay hasta una película que se llama La Purga, que tiene que ver con totalmente otra cosa, con delincuencia. Pero la purga que yo hablo con ustedes tiene que ver con eso de que uno se medica para eliminar los parásitos de los intestinos. Ahora, es curioso. Cuando yo le quise poner así como, hey, Jesús hizo aquí una purga. O sea, porque vinieron ellos, ay, Jesús, ¿dónde estabas? ¿Por qué no estabas allá del otro lado y estamos aquí? Y Jesús los para en seco y le dice, ustedes no vienen por mí, ustedes vienen para comer más pan. Ustedes lo que quieren es comer, ustedes lo que quieren es alimentarse, ustedes quieren saciar su vientre, ustedes vienen nada más por la bendición, no vienen por la palabra, no vienen porque de verdad quieren convertirse. Ustedes son seguidores de las señales, son seguidores de los milagros y son seguidores de las bendiciones. No son seguidores del Señor de las bendiciones. Y eso es una reflexión que nos toca a nosotros. Ese pare que le hizo Jesús a estos tan emocionados seguidores es para que nosotros reflexionemos. Nosotros venimos al Señor a congregarnos con la iglesia por las bendiciones, o venimos nosotros por el Señor de las bendiciones. Porque si venimos por las bendiciones, nosotros salimos insatisfechos porque no siempre es sí la respuesta de Dios a nuestras peticiones. Pero si venimos por el Señor, salimos siempre satisfechos porque Él siempre mostrará su amor a aquellos que le buscan de corazón. Pero ahí radica el detalle de las masas y el grupo selecto VIP. Las masas buscan su bendición, buscan su satisfacción. Un grupo VIP, un grupo pequeño, es el que busca realmente al Señor de la bendición. En todas las iglesias alrededor del mundo, las reuniones de domingo congregacionales son multitudinarias y las reuniones de oración son escasas. Ese es el fenómeno en todas las iglesias. ¿Por qué? Porque la masa busca la bendición
y solo un pequeño grupo selecto busca al Señor de la bendición. Ese grupo busca a Dios en oración, no en medio de las alabanzas, no en medio de la alegría, no en medio de las luces, no en medio de la comodidad, sino en un momento de ayuno, en un momento de oración, en un momento de intimidad con Dios. Y esos son los menos. Dice Jesús, la puerta para la salvación es estrecha, el camino angosto, y ancho el camino que va a la perdición. Y dice, y muchos van por ello. Si se dan cuenta, alimentó Jesús en el capítulo 6 al principio a mucho más de 5,000 personas, pero tenía nada más 12 apóstoles. Y de los discípulos que tenía, se les fueron un montón con la respuesta de Jesús. Yo sé que es difícil que nosotros comprendamos esto. Yo quiero dar mi versión. Dios puede, a través del Espíritu Santo, darle a ustedes la versión de la razón por la cual Jesús agarró y empezó a decirle a este grupo de personas que se tienen que comer su carne y se tienen que beber su sangre para tener vida eterna, para ser salvos y para tener vida. ¿Qué significaba la enseñanza? Es la versión mía y no es la única. Dios, el Espíritu Santo, podrá mostrarle a ustedes otras, pero quiero dejarle esta. La enseñanza significaba que no se trataba de seguir a Jesús o estar cerca de Él, sino de tenerlo dentro, de digerirlo y de que Él sea parte de tu sistema, de lo que te nutre, te da fortaleza y te mantiene vivo. La comida, si tú no la comes, si no comes comida, te desnutres y mueres. Si no bebes agua, tú te deshidratas y mueres. O sea, Él quería decir es que tú tienes que meter a Jesús en tu sistema para que tu sistema tenga vida. Él decía que tú tienes que digerir su palabra, que tú tienes que asimilar su sacrificio y que todas las cosas que Él vino a dar sean parte de ti y que eso sea lo que te dé fortaleza, eso sea lo que te dé nutrientes y eso sea lo que te dé vida. Ese concepto. Ahora, ¿por qué purga? La purga elimina los parásitos del sistema digestivo. ¿Y qué son los parásitos del sistema digestivo? Son los que aprovechan todos los nutrientes y no te permiten a ti nutrirte con tu alimento. Entonces, podría decir que Jesús quería eliminar a los parásitos de sus seguidores, que nada más querían estar buscando la bendición y no querían nutrirse de su palabra. Podríamos decir hoy día que Jesús necesitará eliminar parásitos de la iglesia porque hay gente que simplemente viene por la bendición y a comerse la bendición, los nutrientes, y no darle la fortaleza ni la vida a la iglesia porque nada más están absorbiendo todo. Absorben y no dan nada. Vienen a pedir y no trabajan, no obran, no hacen, no aportan. Esos son parásitos. Por una parte. Por otra parte, los parásitos que quería eliminar Jesús en la purga es aquellas cosas en nuestra vida. Ya no estamos hablando de personas que sean parásitos. Aquellas cosas que en nuestra vida nos sabotean la bendición y se tragan esa bendición. O sea, que Dios viene y en el culto da una palabra para ti y el parásito viene y la tergiversa y dice, pero tú no recibiste lo que querías, pero tú fuiste a orar a Dios para que Dios te bendijera en algo. Es que tú hiciste algo y Dios no te dio. O sea, esos parásitos que dentro de ti, en tu mente, te sabotean la bendición, no permiten que la disfrutes y no permiten tampoco que tú seas bendición a las demás personas. El principal síntoma que tiene alguien con parásitos es que se desnutre. El principal síntoma que tiene alguien que tiene parásito es dolores de cabeza, incomodidad, desnutrición en general y obviamente tiene el riesgo de morir. Ese es el principal síntoma que puede haber también en una iglesia hoy día, que hayan parásitos que se coman toda la bendición y al final se muera la iglesia o la congregación o el grupo de personas se venga abajo porque hayan personas que estén parásitos comiéndose eso. O que hayamos nosotros como personas llegando a la iglesia por años y tengamos parásitos dentro de nosotros, egocéntricos, que siempre quieran condicionar la bendición de Dios a como yo quiero y no la voluntad de Dios, el propósito de Dios. Entonces, la pregunta final, o dos preguntas finales que tengo. La primera de las preguntas finales es esta.
¿Cuál es mi motivación para reunirme en la iglesia? ¿Son los panes, son los peces, la comida, los milagros, las señales, mis propósitos? La motivación principal para reunirme con la iglesia tiene que ser buscar a Dios. Tiene que ser, como hicimos hace un momento, tener un tiempo de oración real y verdadera en la cual nosotros podamos no solo seguir lo que alguien está cantando, sino también cantar de nuestro corazón algo para Dios. La adoración, eso es un taller que le tengo preparado a las de alabanza. La adoración, no es tan sencillo como parece. No se crean que es cantar. La adoración tiene que ver con toda una actitud que parte del agradecimiento y de la conciencia, de ser consciente de quién es Dios, a quién estás adorando y de la responsabilidad de traer la presencia del Señor al lugar donde se está adorando. Eso es muy fuerte. De hecho, escuché una enseñanza en estos días que alguien que está dirigiendo la alabanza tiene que tener mucho más teología que un pastor. Y no difiero mucho de su opinión. Creo de verdad que alguien que dirige la alabanza tiene que ser 100% consciente de cuál es su responsabilidad y lo que está haciendo. Y alguien que viene a la iglesia tiene que ser 100% consciente también de qué está viniendo a buscar o qué está viniendo a hacer a un grupo de reunión de iglesia. Y tenemos que empezar a desprogramar. Parte de la prédica del próximo domingo, desprogramar nuestros conceptos o nuestros paradigmas de cristianismo que tenemos hasta el momento, que lo que tenemos en realidad es cristiandad, no cristianismo. La última pregunta es, ¿qué tanto está Cristo dentro de ti? Jesús dijo que comieran su carne, que comieran de Él, que se nutrieran de Él, que se alimentaran de Él, que se fortalecieran de Él. Pero ¿qué tanto de Él tenemos nosotros, en nuestro sistema? Porque tenemos que ir cambiando un poco ese paradigma, que lo voy a ampliar, ya repito, el próximo domingo, de que el cristianismo se trata de nosotros. El cristianismo se trata de Cristo, no se trata de ti y de mí, sino se trata de seguirlo a Él y que Él gobierne tu vida y gobierne mi vida. De eso se trata el cristianismo. Cristianismo no se trata de venir a una iglesia, venir a un templo, no se trata de venir y cantar alabanzas al Señor. Cristianismo no se trata solamente de conocer personas cristianas, de escuchar música cristiana, de leer la Biblia. Cristianismo se trata de cada día más ser como Cristo, digiriendo y que tu sistema asimile todos los nutrientes de su palabra y que te bebas ese sacrificio. Que seas consciente siempre y nunca olvides el sacrificio de Cristo por ti en la cruz del Calvario. Yo creo que cuando uno nunca olvida el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, a uno la verdad le da un poco de vergüenza pedir más de 4 cosas, porque uno dice, Jesús ya me lo dio todo. Lo principal, que es la muerte que yo tenía ya como pago a mi conducta, Él la pagó por mí y ahora tengo vida eterna. Las demás cosas yo tengo que ver cómo lo hago y lo veo. Ese es como tú tengas cómo devolverle. Ese es como que tengas una beca y encima de la beca quieras que te paguen todas las demás cosas y que te consigan el trabajo y que te den todo. Ya tienes la primera parte, que es la beca, que es el pago de tus estudios o un porcentaje del pago de tus estudios. Te toca conseguir la otra parte del porcentaje, si en caso que sea parcial, te toca a ti entonces poner el empeño, te toca a ti sacar el tiempo, te toca a ti comprar los libros, buscar las cosas, te toca a ti conseguir los recursos y después al final te tocará a ti conseguir el trabajo, porque tuviste lo principal. Si nosotros tenemos lo principal, que es la vida eterna, eso tiene que calmar nuestra ansiedad y empezar a nosotros enfocarnos en las cosas más prácticas. Y no quiero decir con esto de que nos volvamos solamente espiritual. En lo terrenal, obviamente, necesitamos siempre la ayuda de Dios, pero no seamos tan frescos pensando que Él es encargado de darnos a nosotros todas las cosas. ¿Qué tanto tenemos tú y yo de Cristo en nosotros? ¿Qué tanto se refleja Cristo en nosotros? Afuera, no dentro del templo. Con otra gente que no tiene nada que ver con la iglesia.
porque nosotros nos camaleoneamos, ¿no? Somos unos camaleones, o sea, somos cristianos cuando somos los cristianos y cuando estamos afuera con otros somos de lo otro. Entonces, ¿qué tanto de Cristo la gente puede ver en nosotros? ¿Cómo es tu relación con Dios? Yo creo que si ustedes empiezan a ver en YouTube las últimas prédicas, se van dando cuenta que todo lo que se está predicando por parte mía y por parte de la pastora tiene que ver con formación integral cristiana y el verdadero cristianismo. Estamos hablando de doctrina y estamos hablando del concepto real del cristianismo sin nada que ver con negocio, sin tampoco nada que ver con lo material, ni tampoco nada que ver con cosas que son ajenas a lo que es simplemente buscar ser como Cristo. El resto de las cosas tú seguirás siendo un profesional. Eres médico, eres ingeniero, eres lo que fuera que fueres. Sigues siendo normal como profesional, pero tu vida íntegra es cristiana. Si eres cristiano de verdad, porque Cristo habita en ti. Pero ¿qué tanto de Cristo hay en nosotros? Yo quiero simplemente dejarlo hasta aquí, porque esa es la parte principal que tenemos que reflexionar nosotros. ¿Cuál es mi motivación cuando nos reunimos en la iglesia? ¿Y qué tanto hay Cristo? ¿Qué tanto está Cristo en nosotros? ¿Qué tanto está Cristo en nosotros? Se ve, se nota que somos cristianos, se nota que hay Cristo en nosotros. Cuando estuvimos hace un momento teniendo esta primera adoración que constaba de 8 minutos, 4 minutos con letra que nosotros podemos seguir y 4 minutos con letras que teníamos que nosotros crear. ¿Cuántos nosotros nos aburrimos durante los 4 minutos diciendo, oh, ¿cuándo se acaba? Ya estoy aquí, porque estamos acostumbrados a que siempre haya algo que nosotros estamos siguiendo, pero no estamos acostumbrados a lo espontáneo nuestro con Dios. Tener un tiempo con Dios de adoración, de postrarnos, de llorar y que pase el tiempo. Eso nosotros no estamos acostumbrados a eso. Pero esa es la vida de un cristiano, eso es adoración. Adoración no es, con el perdón de adoración, no es simplemente pararse aquí y cantar 3 canciones de 5 minutos cada una y después bajar. Adoración es tener un tiempo prolongado, sin restricción, sin medición, en la cual simplemente tú te desbordas para el Señor y tú quieres en ese momento que no se acabe, porque le quieres decir al Señor todas las cosas que tienes en tu corazón, porque se supone que le amas. ¿Qué tanto está Cristo dentro de ti, dentro de mí? Él necesita gobernar, Él necesita tomar el control de nuestras vidas. Nosotros tenemos que ir a donde Él y pedirle que Él entre en nuestras vidas, que Él gobierne nuestras vidas, que guíe nuestro caminar, que guíe nuestros pasos, que guíe y nos ayude en nuestras decisiones. Porque solamente Él sabe lo mejor para nosotros. Vamos a orar y luego vamos a quedarnos tranquilos, porque vamos a adorar al Señor con una adoración que va en la misma línea de lo que acabo de terminar de decir, que Él gobierne nuestras vidas y guíe nuestro caminar. Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido que tú nos ayudes en este momento de confrontación en nuestras vidas, Señor. No queremos ser como los discípulos que se apartaron y dejaron de seguirte porque la palabra no la entendimos, porque era muy dura, porque atentaba contra nuestro egocentrismo o nuestras preferencias, nuestros gustos, nuestros pensamientos. Volaban nuestra cabeza y no lo comprendíamos. No tiene que ver, Dios, si nosotros te entendemos o no, queremos siempre obedecerte. Ayúdanos, Dios, a entender que el obedecerte ciegamente es ganancia para nosotros, porque tú nos amas y todo lo que pides de nosotros siempre se llevará para el bien nuestro, nunca para un perjuicio, para un daño. Aunque nos duela lo que tú nos pides, Señor, sabemos que será para bien de nosotros, porque tú nos amas. Ayúdanos, Dios, a comprender, quizás no entendamos 100%, pero a comprender que tu amor es grande y es infinito y que nada va a cambiar tu amor para con nosotros, y que tú siempre vas a ser nuestro amado Señor, nuestro amado Padre, nuestro amado Salvador, que siempre nos cuidarás y siempre nos querrás sacar de las cosas que nos dañan nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Dios, a cada día más ser cristianos de verdad. Te lo pido en el nombre de Jesús.